Ahora sí. Bueno, de hecho lo que Alexandra dijo es cierto. La mitosis en sí, bueno, la mitosis y meiosis van a ser lo que es parte de lo que es división celular, ¿no? Y bueno, división celular entendemos como que una célula justamente nos va a dar células hijas. Entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, que tenemos dentro de estos dos procesos, más, digamos, o sea, es como que la división celular tiene dos procesos, ¿no? Pero no siempre va a ocurrir en una célula en los ambos procesos, ¿ya? En la mitosis, sobre todo, va a pasar en lo que son las células somáticas y la parte de la meiosis ya es para las células, para los gametos, ¿ok? O células sexuales. Ahora, dentro de la división celular, ¿qué procesos, por ejemplo, creen que hay? Hay cuatro procesos importantes dentro de la división celular. ¿Cuáles creen que son? Profase, metafase, anafase y telofase. Ujú, muy bien. Entonces, bueno, eso ya lo saben, ¿no? Esa sería la parte de justamente mitosis, ¿no? Es lo que siempre se conoce, la parte de mitosis. Entonces, la mitosis vamos a entender como, bueno, aquí que les dice, ¿no? Una célula da origen a dos células hijas con carga genética igual a la progenitora. Quiere decir que si esta primera célula va a tener 46, digamos, cromosomas, las dos células hijas tienen que tener lo mismo, ¿ya? E igual, ahora, y lo que pasa en cambio, de lo contrario, la mitosis ya también, por ejemplo, aquí vamos a tener ojo que aquí es con carga genética igual, ¿ya? Ahora, lo que pasa ya también en la meiosis es que ocurre sobre todo, como les mencionaba, en los gametos o células germinales o células sexuales, ¿no? Ahora, esto va a constar justamente de dos divisiones ya también celulares. O sea que digamos que aquí vamos a tener primero una de 46 y posteriormente todas las demás van a ser de 23, ¿ya? Entonces, esto es lo que va a ocurrir en la meiosis. Es como que en la meiosis ocurren dos mitosis a la vez, algo así como para que se recuerden. Entonces, en una mitosis ya, creo que Alexandra fue la que dijo los cuatro procesos que va a haber, ¿no? Profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, antes de toda esta división y meiosis que ocurre, va a pasar justamente un proceso de maduración de la célula, ¿no? Y justamente aquí es lo que vemos en esta imagen del lado izquierdo donde, bueno, primero tenemos una fase G, una fase S y una fase G, bueno, G1 y luego G2, ¿ya? La primera fase que es G1, básicamente vamos a ver que la célula ahí va a duplicar de tamaño, es más sobre, digamos, crecimiento, ¿no? Ahora, hay muchas células que después de esto, antes de entrar a esta fase, o cuando terminan, mejor dicho, la fase G1, van a como que salirse del ciclo y van a encontrar una fase que es G0, ¿no? Un ejemplo que siempre dan son las células neuronales, como por ejemplo las neuronas, ¿ya? Ahora, luego tenemos a la fase S, que sobre todo es un proceso donde se va a sintetizar proteínas y como les decía, aquí va a haber una duplicación de ADN y proteínas asociadas, ¿no? Sobre todo es más síntesis proteica, ¿no? Ahora, la fase G2 ya también es más sobre crecimiento y también donde algo importante ocurre que es cuando los cromosomas aquí se van a empezar a condensar. ¿Ya? Entonces, esto justamente para que entrando a profase, que va a ser la primera fase que va a ocurrir después de todo este proceso de crecimiento, ya pues pueda dividirse, ¿no? Entonces, en todo este proceso de la mitosis que veíamos la profase, anafase, metafase y telofase, bueno, aquí va a darnos como último resultado ya lo que ocurre en la telofase, que va a ser justamente cuando va a ocurrir como que esta citocinesis. Ya terminando de la telofase ocurre esto y lo que pasa es que simplemente el citoplasma se va a dividir y va a convertirse en dos células hijas. Y bueno, luego posteriormente una de estas dos células hijas, bueno, ambas de hecho, van a entrar otra vez nuevamente en fase 1, ¿no? Fase G1. Entonces, más o menos esto es lo que trata mitosis y meiosis como para diferenciarlo respecto a cuando vamos a entrar a ver gametogénesis, ¿no? Ahora, la gametogénesis en sí ya como tal vamos a ver que son cambios morfológicos en los gametos, ¿no? Y va a incluir justamente dos procesos que son la meiosis y la citodiferenciación. Ahora, la meiosis, como lo habíamos visto en esta diapo de aquí, bueno, principalmente hemos visto de que les decía que eran como dos mitosis, ¿no? Entonces, si aquí tenemos metafase, no, profase, metafase, anafase y telofase,
En aquí va a ocurrir lo mismo, pero dos veces. O sea, vamos a tener dos divisiones celulares para que luego nos den justamente estos tres cromos. Bueno, 23, 23, 23, ¿no? Ahora, es importante ver que en la mitosis hay dos células hijas iguales, en cambio en la meiosis van a entenderse como cuatro células hijas, pero que son diferentes también. Porque dentro de la meiosis, sobre todo, hay un importante paso, que no voy a entrar mucho a detalle, porque de repente ya deben, o sea, ya entrar mucho más a detalle en cada una de las etapas, pero hay una cosa que se conoce como el crossing over, que básicamente es que los materiales genéticos como que se intercambian, ¿no? Y esto ya va a ocurrir sobre todo en meiosis, ocurre esta parte. Ahora, entrando ya a gametogénesis, si ya sabemos lo que es meiosis, vamos a ver que es uno de los pasos que va a ocurrir justo dentro de la gametogénesis, ¿no? Ahora, la citodiferenciación es más sobre cómo una célula se va a diferenciar ya en función. Ya. Y bueno, la gametogénesis se va a dar tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Entonces, en hombres se conoce como espermatogénesis y en las mujeres como ovogénesis. Esto se va a dar respectivamente en sus gónadas, ¿no? Respectivas, ¿no? En la espermatogénesis en los testículos y la ovogénesis en los ovarios. Ahora, dentro de los testículos vamos a ver ciertas estructuras aquí súper puntuales que van a ser, para lo más importante para que entiendan, los túbulos seminíferos. Y en el lado de, bueno, los ovarios, bueno, en sí el ovario, ¿ok? Ahí, sobre todo los ovarios, ahí, como tal, ¿ya? Ah, y también esta parte que son las trompas de falopio. Esos dos importantes. Y bueno, esto también a veces lo colocan, son fimbrias, ¿ya? Entonces, pasamos a la espermatogénesis. ¿Alguien puede decirme qué concepto podría tener de espermatogénesis? ¿Qué entienden más o menos por espermatogénesis? La producción de espermatozoides maduros. Sí, más o menos. Vamos a complementar esa parte con que en sí es la maduración, ¿no? La maduración de todos estos espermatozoides para que ya se conviertan en funcionales. Vamos a iniciar primero, bueno, viendo que importante que sepan que la espermatogénesis se da en la pubertad. Bueno, aquí se me pasó, pero es pubertad, ya. En la pubertad. Esto ya al final, o sea, terminando un poco gametogénesis, ambos ovogénesis y espermatogénesis, vamos a ver una diferenciación, pero importante que sepan que inicia en la pubertad. Ahora, este también está regulado por una parte principal y fundamental que es el eje hipotalámico, bueno, hipotálamo, hipófisis y gónadas, ¿no? Esto va a ocurrir, bueno, este eje digamos que está en ambos gametogénesis, tanto espermatogénesis como, como ovogénesis, ¿ya? En ambos ocurre. Entonces aquí va a pasar una relación entre el hipotálamo, la hipófisis y los testículos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que primero el hipotálamo, aquí, el hipotálamo, el de aquí, ya, va a generar lo que es esta enzima, o enzima, no, hormona, que va a estimular así a la hipófisis, que es la glándula, ¿no? Esta otra glándula. Entonces, cuando esto va a ocurrir, lo que va a hacer es que esta hipófisis va a secretar dos hormonas también importantes, que es la FSH y la LH, ¿ya? Ahora, vamos a ver que FSH, o mejor dicho, claro, FSH, va a ser la que va a estimular las células de Sertoli, que en sí van a ser importantes para secretar testosterona. Ah, no, mejor dicho, van a proteger y van a nutrir al mismo tiempo el espermatozoide que se está formando, ¿no? O que, bueno, las células previas al espermatozoide. Y la parte de la LH, que es esta hormona, va a secretar ya también, bueno, al ser secretada, va a estimular a las células de Leydig, que ya van a ser las que secretan la testosterona, que va a ayudar a la maduración de estos espermatozoides. Entonces, van a ser importantes estas hormonas que ven aquí, la FSH y la LH, ¿ok? Porque también en el lado de la ovogénesis van a formar parte, ¿no? Entonces, en esta primera parte, ¿tienen alguna dudita de repente aquí? En la parte de regulación hormonal. No, creo que no. Ya. Entonces, todo este proceso va a ocurrir en esto que les mencionaba, que eran los túbulos seminíferos, ¿ok? Estos túbulos seminíferos, cuando digamos, un bebé que recién se está formando, antes de la pubertad,
no van a conocerse como túbulos seminíferos, sino que se conocen como cordones, ya, ay, sino que se conocen como, ay, ya, cordones. Y ya, bueno, estos cordones que les menciono van a ser justamente los que posteriormente, bueno, cordones sexuales, ahí está. Ese es el nombre. Estos cordones sexuales van a tener dentro las células que posteriormente van a convertirse en lo que son las células que van a dar como tal a los espermatozoides, bueno, espermatozoides ya como último, pero sería espermatocito primario, secundario y espermatogonias, ¿ok? En aquí en sí son como células germinales, ¿ya? Estas células germinales, luego posteriormente, bueno, ya vamos a ver que se va como que a reactivar. Cuando ya va a iniciarse la pubertad, es como que se reactivan y van a empezar ahí la espermatogénesis. Ahora, estos cordones sexuales también van a convertirse ya en lo que van a ser túbulos seminíferos como tal al iniciar ya la pubertad, ¿ok? Previamente de esto, vamos a conocerlos como cordones sexuales y bueno, ya posteriormente, como les digo, en la pubertad se van a convertir en los túbulos seminíferos, ¿ya? Bueno, ahora continuamos con esta parte de la espermatogénesis ya como tal, que inicia con células diploides, que quiere decir que tienen como carga, digamos, 2N. Sus cromosomas son 2N, ¿ya? Entonces son diploides y van a darnos, después de todo el proceso que van a seguir, como producto de la espermatogénesis, células haploides. Entonces ahí ven que es una meiosis, lo que va a ocurrir en cierto modo. Lo que pasa en las células germinales primero para darnos espermatogonias, ya que van a ser al mismo tiempo diploides, va a ser una mitosis, por lo que todavía se tiene el material de 2N, ¿no? Lo que les decía, pongamos el ejemplo de que estos 46 y 46 cromosomas también. Ya, es un ejemplo. Bueno, esto que les digo 46 y 46 tiene otras hijas, bueno, tiene células hijas que tienen también 46, es porque está ocurriendo una mitosis. Ahora, ya cuando va a iniciar justo la primera división meiótica, es después de que se convierte justamente en un espermatocito de primer orden o primario, ¿ya? Este es el espermatocito primario, ¿ya? Ahí ocurre justamente la primera división meiótica para convertirse en lo que es un espermatocito secundario. Este cambio que ocurre en esto es muy rápido, ¿ya? Por eso muchas veces ya cuando de repente lo van a querer ver en histología, en los túbulos seminíferos no se logran muy rápido percibir. Ah, no, perdón, esta parte no es rápida, es la siguiente, ya. Cuando va a convertirse un espermatocito primario en espermátidas, perdón, ya aquí, hasta aquí. Bueno, aquí es lo que les decía el cambio rápido. No van a haber muchos espermatocitos secundarios porque como les digo, este cambio a espermátidas es muy rápido. Entonces, lo que vamos a poder observar sobre todo, digamos, en un corte histológico sería tanto espermatocito de primer orden como espermátidos. Lo que les decía del espermatozoide secundario no siempre se ve porque este cambio que les digo de aquí a aquí es muy rápido, ¿ya? Entonces, aquí ocurre la primera división meiótica. Vamos a repasar otra vez. Primera división meiótica cuando se convierte un espermatocito primario en un espermatocito secundario o de segundo orden. La segunda ocurre cuando el espermatocito secundario o de segundo orden se convierte en una espermátida, ¿ya? Ahora, en este proceso de la espermátida, como que hasta aquí sería en sí la parte tanto de las divisiones celulares, ¿ya? Y ya empieza otro proceso de diferenciación que se conoce como la espermiogénesis. Aquí va a ser donde se va a formar esta parte importante del espermatozoide, ya como tal que se conoce como acrosoma. También el núcleo se va a condensar mucho más y va a tener la formación tanto de un cuello como de una cola y va a haber cierto, digamos, desprendimiento del citoplasma, ¿no? Entonces, ahora ya cuando estas espermátidas van a estar, digamos, en este proceso de diferenciación, ya van a ser células haploides, ¿ya? Eso no se olviden, que sería como un 2N, ¿ya? No, mejor dicho, solo un N. Y si se dan cuenta, al inicio ustedes tenían un 2N. En cambio, en este caso, cuando ya tienen un haploide, ya sería solamente una N, ¿ya? Aquí, N. Ahora, en este proceso de espermiogénesis, si se dan cuenta, esta sería nuestra espermátida. Ya, esta es la espermátida, o espermátide también le dicen, que posteriormente van a ver que, por ejemplo, va a empezar a crecerle un flagelo.
también van a empezar a secretar ciertas vesículas acrosómicas para no justamente condensarse todos al final en una grande, que sería esta de acá. Y bueno, vamos a ver que ya va a ir como que también al mismo tiempo como que el flagelo alargándose mucho más y van a empezar a formarse como que unos pequeños puntitos ahí que posteriormente van a ser más mitocondrias. Estas mitocondrias justo se van a concentrar en la parte del cuello porque va a ser muy importante justamente para el movimiento de estos espermatozoides y puedan fecundar, y bueno, y que después puedan fecundar, ¿no? Entonces van a tener estas estructuras importantes que son mitocondrias, que son bastantes, el axonema también, y una parte que se conoce como acrosoma o también la vesícula acrosómica. Entonces, aquí ya un espermatozoide totalmente diferenciado, que ya pasó de espermogénesis, tendríamos una cabeza, un cuello, como ven aquí, y luego tendremos ya una cola, ¿no? Esta cola ya sabemos que está bueno, sobre todo un flagelo, tipo un flagelo, que va justamente a hacer estos movimientos ondulatorios para poder movilizarse, ¿no? Entonces, el núcleo también lo tenemos aquí, y las vesículas acrosómicas vamos a ver que están compuestas de enzimas, que ya las vamos a ver ya. Enzimas que justamente son tanto, digamos que sirven tanto de protección, como que también, digamos, para erosionar así posteriormente lo que va a ser la zona pelúcida, que vamos a ver más adelante de qué forma parte, ¿ya? Entonces, para terminar súper rápido, un pequeño repaso de espermatogénesis sería que tenemos primero el proceso de la diferenciación, ¿ya? Donde vamos a tener primero una primera división meiótica, y otra segunda división meiótica. La primera se da entre espermatocito y espermatocito primario y secundario. La segunda es entre espermatocito secundario y espermátide. Y cuando es una espermátide ya se da una espermiogénesis y ahí ya sería una célula ploide. Y aquí ya tendría todas las estructuras, digamos, que va a tener ya para ser un espermatozoide ya totalmente maduro y que pueda ser expulsado y fecundado y pueda tener la posibilidad de fecundar un ovocito secundario. Ya, ahorita vamos a ver por qué ovocito secundario y no óvulo, ¿ya? Entonces, la parte de regulación hormonal también es importante que es muy fácil que se la recuerden porque vamos a tener justo el hipotálamo que segrega esta enzima que va a activar a la hipófisis o va a estimular la hipófisis para que se produzca FSH y LH, ¿ya? Y estas dos, eso sí, recuérdense bien cuál es cuál la que activa, digamos, a qué célula. La de Sertoli se activa con la FSH y la Leydig, bueno, las de Leydig o las células de Leydig se activan con la LH, ¿no? Ahora, las funciones aquí les voy a poner ya. Uy, se cambió. La de Sertoli, como les dije, es sobre todo nutrición. Y bueno, la de Leydig es la producción de testosterona. Que justamente la testosterona va a ayudar a la maduración de todos los espermatozoides, de todos estos espermatogonios que van a posteriormente convertirse en espermatozoides. Ahora, aquí les puse más a detalle cómo se vería, digamos así. Bueno, no se va a ver así, obviamente, en un corte histológico, pero cómo se debería ver, digamos, esta parte de lo que es la división, bueno, la espermatogénesis, ¿no? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, al inicio, un túbulo seminífero. Esto va a ser la luz del túbulo seminífero. ¿Ya? Y bueno, este es un corte ya histológico como tal. Y si vemos, esto es un túbulo seminífero, todo esto. Y en la parte del centro, esta parte de aquí, la vamos a conocer justamente como luz del túbulo seminífero. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Justamente, como les muestran en esta imagen de acá, a lo largo de todo esto va a ocurrir lo que es la meiosis, ¿ok? Entonces, vamos a la imagen de la izquierda primero, donde vamos a tener justamente una base, o sea, primero células, digamos, mioides, aquí. Y encima de estas vamos a tener ya a las espermatogonias. Ahora, ya para más histológico, más parte de histología, más de histología, hay espermatogonios A oscuros, A claros y también de tipo B, ¿ya? Pero vamos a tomarlos todos como uno solo, ya, espermatogonias o espermatogonias, que como se dan cuenta están como en la base. Ahora, estas son las células de Sertoli que se ven como, digamos, un poco más alargaditas y posteriormente vamos a tener a lo que son ya los espermatocitos primarios, que justamente
si se dan cuenta, está yendo como para arriba, ¿no? Lo mismo que ocurrió aquí. Entonces, los espermatogonios estarían en la parte de la base aquí. Ya, bueno, aquí por ejemplo hay un espermatogonio. Esto de aquí, ¿no? Entonces, junto con estas espermatogonias, vamos a ver que ya en la parte de arriba vamos a tener al espermatocito primario y posteriormente, como ven, no se logra ver espermatocitos secundarios, ¿no? De frente vemos espermátides, justamente por lo que les dije que este cambio es muy rápido, ¿no? De espermatocito secundario a espermátide, el cambio es muy rápido, por lo tanto, casi nunca se encuentra un espermatocito secundario. ¿Ya? Y luego posteriormente, ya de que esta espermatide está aquí, va a diferenciarse en lo que ya son más tipo espermatozoides, como estos de acá. Y posteriormente, digamos que van a irse a la luz del túbulo seminífero para ya luego seguir su camino, ¿ya? Ahora, entonces, esto es lo que ocurre más o menos en un corte histológico. Como pueden ver, hay células de Sertoli aquí. Y bueno, no vemos ninguna célula de Leydig, pero ya. Sabemos que estas dos células son muy importantes porque también están dentro de estos túbulos seminíferos, ¿no? Ahora, pasamos a lo que les decía de aquí, en un túbulo ya como tal. Empezamos desde la base, por decirlo así, a un que tenemos un espermatogonio o espermatogonios, y van a ir subiendo así. Posteriormente van a convertirse en espermatocitos primario, secundario, espermátide, para luego, en esta luz del túbulo seminífero, llegar ya como espermatozoides totalmente diferenciados. ¿Ya? Entonces, ahora pasamos a la ovogénesis. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta de la espermatogénesis? Todo claro. Ya, chicos. Mm. Entonces, la ovogénesis ya va a ser un poquito no complicada, sino que es diferente. Van a darse cuenta que es parecido y a la vez diferente. Porque este ya también va a ser obviamente un proceso también de un gametogénesis, donde también vamos a tener digamos, gametos como resultado, pero a diferencia de la espermatogénesis que nos daban en sí 4 espermatozoides o 4 células, digamos, haploides, aquí solamente vamos a tener una célula, digámosle, funcional, que va a ser el óvulo, ¿ya? En cambio, en el otro vamos a tener como que 4, ¿ya? Entonces, este proceso justamente va a convertir bueno, todo este proceso nos da como producto, les decía, un óvulo, ¿no? Empezamos, obviamente, así como en la parte de bueno, de acá, de la espermatogénesis. Empezamos con células germinales, lo mismo pasa. Ocurre una mitosis, se convierte en una bueno, en este caso en una oogonia, no en una espermatogonia, que también va a ser diploide. Y ya estamos aquí, ¿no? Y vemos que es diploide porque tiene 2N, ¿no? Ahora, esto se va a convertir en un espermatocito primario, que es casi lo mismo que ocurre en esta parte de aquí, donde también ocurre una mitosis, ¿no? Entonces, aquí también ocurre una mitosis. Por eso es que la oogonia y el ovocito primario van a tener, digamos, 2N y 2N, o sea, serían diploides, ¿no? Entonces, ahora, pasamos de este ovocito primario ya a una primera división meiótica, que era lo mismo casi que ocurre acá. Ya, primera división meiótica. Y va a convertirse en lo que son ovocitos secundarios, ¿no? Bueno, el primario se convierte en secundario, ¿no? Aquí. En dos ovocitos secundarios que ya van a ser haploides. Ya, estos ya son haploides. Ahora, como ven, ambos tienen 2N, ¿ya? Y ocurre otra división meiótica, bueno, otra división meiótica que va a ser la segunda meiosis. Ahora, en esta primera división meiótica, vamos a ver en esta parte de acá, vamos a ver que nos da un ovocito secundario, solo uno. No nos da dos, solo un ovocito secundario. Y entonces la otra célula resultante de esta primera meiosis va a ser un cuerpo polar, el primer cuerpo polar, ¿ya? Y estos cuerpos polares, bueno, no son funcionales, no se van a utilizar, ¿ya? Entonces, este sería nuestro primer cuerpo polar. Le voy a poner ahora sí en resaltado solamente bueno, los cuerpos polares para que lo diferencien, ¿ya? Pero bueno, solamente tenemos un ovocito secundario que luego posteriormente
tanto primer cuerpo polar como este ovocito secundario van a experimentar otra división celular, ¿no? Y aquí vamos a tener ya otras dos, o bueno, otros dos ovocitos, ¿ya? Ahora, estos ovocitos secundarios, ya como tal, este es el que como tal, digamos, va a estar listo para que lo fecunden, ¿ya? Porque solamente cuando va a ser fecundado va a proseguir con lo que es esta meiosis 2, ¿ya? Pero en sí como resultado vamos a tener a tres cuerpos polares, ¿ya? Porque miren, tenemos un ovocito secundario que ya posteriormente bueno, puede ser fecundado, ¿no? Y vamos a tener este primer cuerpo polar y estos dos, bueno, segundo cuerpo polar, ¿no? Y este también es otro cuerpo polar, este de acá. Por eso serían ya tres cuerpos polares. Ahorita vamos a ver esta segunda meiosis, cómo va a ocurrir en la parte de la fecundación. Pero digamos que cuando va a haber justamente este proceso bueno, de diferenciación a un ovocito secundario, que va a ser el que puede ser fecundado, por eso es que les decía que digamos que la fecundación no ocurre entre óvulo y espermatozoide, sino que ocurre entre ovocito y espermatozoide, porque ya posteriormente cuando ocurra una fecundación se reactiva esta meiosis 2 y ya como resultado, ya lo último, así, ya cuando está fecundado el óvulo tenemos, bueno, el ovocito tenemos un óvulo, ¿no? Entonces, este proceso de la ovogénesis va a ocurrir o va a iniciarse, sobre todo, a diferencia de la espermatogénesis, durante la vida fetal. O sea, incluso, bueno, fetal, ¿no? Dentro del útero, básicamente. Entonces, ahí es cuando inicia. Y se va a quedar justamente hasta la etapa de lo que son los ovocitos primarios. ¿Ya? Ahora, esta parte vamos a tomarla en cuenta porque se va, digamos, más específico, por decirlo así, se va a detener en una etapa que se conoce como diploteno, ¿ya? Ahora, este diploteno va a ser una etapa, digamos, en la que puede detenerse justo la meiosis, o sea, aquí más o menos se detendría, en el ovocito primario, secundario, más o menos por ahí. Ahí se detiene. Y esta etapa, como les digo, se conoce en diploteno, ¿no? Este diploteno es parte de la profase, ¿ya? Ay, bueno, ya, de la profase. Ya, esta profase va a tener otras etapas así, pero donde es importante que se recuerden que es donde se va a detener esta meiosis 1, es en el diploteno, ¿ya? Ahí se detiene. Entonces, aquí ya va a haber ocurrido ese proceso que les dije que se conoce como el crossing over, donde como que se mezclan digamos, las cromátidas de los cromosomas. Entonces, ahí es donde justamente ocurre esta pausa, digamos. Entonces, eso va a ocurrir en lo que es la etapa fetal, ¿ya? En esa etapa fetal se detiene hasta un cierto punto que le digo que es el diploteno. Y ya se va a completar o finalizar, digamos, en la pubertad. Es por eso que ya ocurre justamente lo que es el proceso de la menstruación y ya empieza el ciclo, ¿no? Los ciclos, justamente porque se vuelve a reactivar. Entonces, como ya tenemos ovocitos secundarios que pueden ser ya como tal fecundados, y bueno, no va a ocurrir posteriormente un embarazo, ocurre lo que es la menstruación, ¿no? Y bueno, justamente va a continuar todo este proceso hasta la menopausia, ya que es cuando básicamente ya la reserva de óvulos, ovocitos, bogonias, todo se acabó. ¿Ya? Entonces, como vemos a diferencia de la espermatogénesis, justamente es que nos va a dar una sola, digamos, un solo gameto funcional, ¿no? Como les dice acá, un solo gameto funcional, en cambio en la espermatogénesis aquí les da tres funcionales, ya, no, cuatro, mejor dicho, cuatro funcionales. Entonces, esa sería también una de las diferencias que hay con la ovogénesis. Ahora, esta regulación hormonal de la ovogénesis también se va a dar gracias a la LH y la FSH, ¿ya? Entonces, tenemos esta primera, vamos a tener, digamos, tres fases muy importantes que también lo vamos a ver más adelante, otra vez, pero sería la folicular, la lútea y la ovulación, ¿ya? Entonces, ya por entrar un poco más a detalle, vamos a tener dos ciclos. Ya vamos a ver esto también a un ratito en la parte de ciclo menstrual, pero para adelantarles, quiero que sepan que la LH y la FSH, por ejemplo, son muy importantes porque cuando ven en este nivel de hormonas, por ejemplo, de hormonas gonadotrópicas, va a haber como que un punto más alto, este pico, por ejemplo, más alto,
En este pico más alto es justamente donde ocurre la ovulación, lo que quiere decir que la LH y la FSH van a justamente a promover lo que es la ovulación, ¿no? Ahora, también hay otras dos hormonas importantes que ya como tal las va a secretar bueno, el órgano que es el ovario. Por eso son las hormonas ováricas que van a ser los estrógenos y la progesterona, ¿ya? Eso también ahorita vamos a ver lo más importante en la parte de ciclo menstrual, pero bueno. Ahora, en esta parte que aquí les puse, aquí, la fase folicular, bueno, con FSH, justamente va a estimular a la maduración de un folículo. Ahorita vamos a ver los folículos, ¿no? Entonces, esta primero, que es la fase folicular, que inicia aquí, esto, es cuando va a empezar justamente a un folículo primario empezar a madurar para luego convertirse en un folículo de Graf y posteriormente ya pueda ocurrir la ovulación, ¿ya? Entonces, esto ocurre primero, esto después y esto ya por último. Entonces, la ovulación, ya vemos que la LH y la FSH, bueno, van a provocar justamente la liberación del ovocito secundario. Ovulación, están ovulando, entonces sería un ovocito secundario lo que se va a ovular, ¿ya? Ovocito o ovocito secundario, ¿ya? Eso es lo que se ovula, por decirlo así, ¿ya? El ovocito secundario. Entonces, la fase lútea ahora ya también es cuando va a ocurrir después de justamente esta ovulación. Ocurre la fase luteínica, donde la ruptura de este folículo va a dejar primero un cuerpo lúteo y posteriormente un cuerpo albicans, ¿ya? Ahora, esta parte ya está un poco más regida por lo que es la progesterona. Por eso, si se dan cuenta, la parte de los estrógenos, en la parte, vamos a diferenciarlo ya con este naranja, la parte de los estrógenos, está elevándose justamente en la parte cuando todavía se está como que madurando este folículo justamente, ¿no? Y vamos a ver que está decreciendo ya más en la parte en la que ya se tiene el cuerpo lúteo como tal. En cambio, la progesterona en la parte de la maduración como que se mantiene ahí normal y incrementa ya cuando justamente ha ocurrido la ovulación y simplemente se tiene un cuerpo lúteo. Ya, esto aquí. Empieza a producirse justamente más progesterona para que se mantenga digamos, este endometrio, ¿ya? Ahora, vamos a ver esta parte ya, bueno, esta parte de aquí abajo lo vamos a ver ya en la parte de ciclo menstrual. Pero ya, aquí como les iba a decir, eso ya como casi el final de una diferenciación entre ovogénesis y espermatogénesis. Entonces, a diferenciación, la espermatogénesis empieza desde que, bueno, básicamente es un feto, ya desde que es un fetito, ahí, ya, sería intrauterina, ya. Y la ovogénesis, no, perdón, me equivoqué. Esa es la ovogénesis, ya, intrauterina. Inicia desde ahí. Pero va a tener una pausa en lo que les dije que era la parte del diploteno, ya, específicamente en esta etapa del diploteno, ahí tiene una pausa, la meiosis uno, ya, ahí, y se va a reactivar posteriormente, ya, en la pubertad, ¿ok? Esto. Ahora, vamos a tener ya también que la espermatogénesis ya va a iniciar como tal la ciencia y todo ya en la pubertad, ¿ya? La ovogénesis ocurre, ya les dije, embrionario. Acá vamos a ponerlo a ver. Desde la etapa embrionaria, ahí. Y esto ya es en la pubertad. Ya, ahora, los ovogonios ya les dije que se transforman en los ovocitos primarios durante el desarrollo fetal y hasta ahí se quedan, en ovocitos primarios. O sea, podríamos entender de que todas las niñas, sobre todo, nacen con ovocitos primarios, ¿ya? Ovocitos primarios. No nacen con ovogonias, como sería el caso de espermatogonias, ¿no? Como en el caso de la espermatogénesis, ¿no? Ahora, cada ovocito primario justamente va a producir solamente un óvulo maduro y ya que, bueno, iba a producir mientras, bueno, tres cuerpos polares, ¿no? Estos tres cuerpos polares, como les dije, no son funcionales, por lo tanto se van a degenerar. Ya. Entonces, aquí tenemos una imagen ya mucho más a detalle. Y bueno, aquí les voy a hacer un resumen súper rápido y comparación al mismo tiempo, diferenciación. Entonces, iniciamos con lo primero, células germinales, en ambas partes lo mismo, ¿no? Ocurre una mitosis para convertirse en oogonia y espermatogonia respectivamente. Luego, estas, bueno, oogonias ya como tal, van a convertirse en lo que son, ovocitos primarios y espermatocitos primarios, ¿no? Entonces, aquí les está mostrando justamente como que dónde ocurre, ¿no? Aquí justo dice después de la...
bueno acá, después de la pubertad. Y en la parte de aquí que les digo de ovocito primario a lo que es el secundario, hay una fase de reposo, ¿ok? Entonces ahí hay una pausa. Y luego ya después, en la pubertad, se reactiva esta fase, la segunda división meiótica. Bueno, se reactiva esta primera división meiótica, por decirlo así. Y vamos a tener ya como tal, en el lado de las... Bueno, ya. En el lado de la ovogénesis ya vamos a tener al ovocito secundario, ya cuando se ha reactivado. Después de la pubertad se reactivó y tenemos al ovocito secundario. Ahora, en el caso de los espermatocitos primarios, bueno, después de la pubertad es espermatocito primario, luego secundario y posteriormente espermátides y luego espermatozoides. Entonces, este proceso es muy continuo, esto sigue, ¿ya? En cambio, ya vemos que hay una pausa aquí y luego ya después de esta primera división meiótica se reactiva y se termina convirtiendo en un óvulo, ¿no? Cuando, bueno, óvulo ya cuando es cuando hay una fertilización, ¿no? Ya les dije que esta fase, digamos, de la segunda meiosis va a ocurrir únicamente cuando hay una fertilización o fecundación. ¿Ya? Entonces aquí tenemos como que justo eso. La primera parte de segunda división meiótica y así. Ahora, en esta parte también importante, si sabemos que la primera división meiótica se termina en la parte del diploteno, la segunda división meiótica se termina o bueno, tiene una pausa, mejor dicho, no se termina, tiene una pausa en la metafase, ¿ya? En la metafase 2. Ya, porque ya les dije que tenemos un ovocito secundario que justamente no va a convertirse de frente a un óvulo, sino que primero tiene que fertilizarse, tiene que ser fecundado para posteriormente convertirse en un óvulo, ¿ya? Entonces entramos a esta parte que es el ciclo menstrual, ¿cierto? ¿Tienen alguna pregunta sobre la ovogénesis de repente? Ninguna. Ya, chicos. Entonces, seguimos con el ciclo menstrual. Bueno, creo que sobre todo ya es como muy cultura general que sabemos que el ciclo menstrual consta no de 20, no, bueno, no es una regla, pero sí consta de 27, 28 días, ¿ya? No es una regla, ojo, puede durar un poco más. Hay personas que, bueno, les dura más, ¿no? Pero es como una base más o menos que va a durar entre 28 días, ¿no? Ahora, este justamente va a ser un promedio, obviamente es un promedio, no es una regla. Y vamos a ver que este ciclo está compuesto por dos, digamos, ciclos también al mismo tiempo importantes, sus fases que van a ser la ovárica y la uterina. O ciclo ovárico o ciclo uterino. Entonces, vamos a ver que primero vamos a tener ciclo, aquí, el ovárico uterino. Esta tablita como que resume bastante todo lo que vamos a hablar. Entonces, tenemos el primer ciclo que era el ovárico y luego el uterino. Ahora, vamos a concentrarnos en etapas. La preovulación, o sea, antes de la ovulación como tal, y la postovulación. Entonces, en el ciclo ovárico vamos a tener lo que es una fase folicular antes de lo que es la ovulación y cuando ocurre la ovulación después se conoce como fase lútea, que es lo que habíamos visto en la parte de ovogénesis, ¿no? Estas hormonas cómo actúan. Entonces luego en la parte del ciclo uterino ya también tenemos, esto se le puede conocer como fase menstrual también, o periodo. O la siguiente sería la proliferativa. Esto es preovulatorio. Cuando ocurre la ovulación, ya se va a tener bueno, la siguiente fase en el ciclo uterino, que es la secretora, ¿ya? Entramos al ciclo ovárico, que bueno, les dije que estaba constando bueno, de la fase folicular, la ovulación y la lútea. La primera fase folicular, que es sobre todo la maduración del folículo como tal, va a ocurrir entre el día 1 hasta el 14, ¿ya? Entonces, desde que comienza la menstruación, o sea, llega la regla, entonces ahí justamente vamos a tener en esta primera enzima, que les decía que era la FSH, que justamente va a ser la que va a estimular al desarrollo de varios folículos. Entonces, también aquí se va a iniciar una producción de estrógenos, ya. Esta es otra enzima, ¿no? Otra enzima, otra hormona, perdón, ya. Otra hormona, ya. Entonces, FSH y los estrógenos son dos hormonas importantes para la maduración de estos folículos, ¿ya? Entonces, en esta primera parte, concéntrense ahorita en la parte de acá arriba, ¿ya? Solo en esta partecita de acá, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, como les decía, esta primera fase, ay, ya, esta primera parte que es ya.
Ya, ahora sí. Ya, esta primera parte del ciclo ovárico. Entonces ocurre, digamos, aquí en el día 1 la menstruación. Aquí inicia día 1. Justamente ahí comienza la fase folicular hasta el día 14, donde en el día 14, justamente aquí, ocurre ya la ovulación. Entonces aquí tenemos un pico, tipo un desencadenamiento de lo que va a ser la LH, sobre todo la LH, y también sobre los estrógenos, ¿ya? Estrógenos también. Como ven este piquito ahí, ocurre justo el día de la ovulación. Ahora, dentro de justamente de este día de la ovulación, por ejemplo, la temperatura basal de la mujer justamente va a elevarse como que 1 grado, ¿ya? Es un ejemplo, por ejemplo, si teníamos en 46, va a subir a 46 bueno, 46.4 a 46.7, o sea, va a haber una ligera elevación, justamente, ¿ya? Hay como que un desequilibrio en esa parte, o sea, como que se eleva la temperatura del cuerpo, ¿ya? Entonces, justamente ocurre el día de la ovulación, ¿ya? Entonces, este es el día 14. En el día 14 ocurre la ovulación, ¿ya? Ahora, la fase lútea, como habíamos visto, era posterior a que haya pasado la ovulación, ¿no? Es postovulatorio. Entonces, ya se va a iniciar lo que es la fase lútea. Y se conoce fase lútea porque ya tenemos a lo que se conoce como cuerpo lúteo, ¿ya? Entonces esto pasa o ya se convierte en cuerpo lúteo cuando el folículo, digamos que se rompió y liberó a este ovocito secundario. Entonces justo aquí le dice folículo roto. Se va a convertir luego en un cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo va a empezar a secretar progesterona. Es por eso que después de la parte de la, bueno, posovulatoria, vamos a ver que esta progesterona está teniendo un pico bastante alto, entonces se empieza a elevar, ¿no? Y esto porque justamente el cuerpo lúteo es el que secreta progesterona para que el endometrio, así, el endometrio que, bueno, de repente las mujeres sobre todo tienen más conocimiento de esto, el endometrio que es donde se va a implantar un posible blastocisto, que ahorita vamos a ver qué es. Ya, digamos, aquí bueno, para que se mantenga, ¿no? Este endometrio y no, bueno, no se caiga, por decirlo así. Entonces, ¿qué va a pasar cuando justamente no va a haber una fecundación? No va a generarse, bueno, un blastocisto. Este endometrio que se estaba, digamos, preparando tiene que desaparecer. Y es por eso que otra vez regresamos al inicio, donde ocurre la fase menstrual, luego la fase folicular, del día 1 al 14, donde solamente están creciendo los folículos. Luego, en el día 14, ocurre la ovulación. Posterior a esta ovulación empieza la fase lútea, cuando ya tenemos un cuerpo lúteo formado, y se empieza la secreción de progesterona. Entonces, aquí es importante que sepan justamente también, digamos, en qué etapa ocurre bueno, en qué etapa se secreta más de esta enzima, en qué etapa resalta cada hormona, mejor dicho, ¿no? Entonces, si les digo, digamos, el estrógeno, bueno, no bueno, el estrógeno ya, el estrógeno, ¿en qué etapa, por ejemplo, resalta más? O sea, ¿en qué etapa vamos a ver justo el estrógeno como que ahí, en su pico más alto? En la folicular. Ujú. En la parte de la fase folicular, justamente cuando estamos teniendo el crecimiento de estos folículos, es donde ocurre este estrógeno. Aquí lo vamos a poner ya. Ahora, ¿quién podría decir en qué etapa sobre todo ocurre bueno, en qué etapa o en qué proceso, digamos, se va a elevar la LH? La progesterona es muy fácil, ya sabemos que en la fase lútea. Pero la LH, ¿en qué etapa creen? Solo en ovulación. Ujú, en la ovulación. Entonces, eso sí se tienen que acordar muy bien, ¿ya? En estrógeno, progesterona y ovulación, o mejor dicho, LH, ¿en qué etapas ocurren, ya? Y ya pues, la parte de los días, como que ya les dije, no es una regla, es un aproximado. Entonces no es tan necesario, ¿no? Pero sí la parte de las hormonas, eso sí, ¿en qué etapa ocurre exactamente? Y bueno, justamente también cuál es su función, ¿no? O por qué se secretan. La progesterona, por ejemplo, sí que mantenían la parte del endometrio, o sea, mantienen el endometrio, ¿no? Para que haya una posible implantación de un embrión, ¿no? Esa sería como que digamos la función de la progesterona. ¿Y quién lo secreta? El cuerpo lúteo.
El estrógeno ya también, bueno, lo secretan los ovarios, pero va a ayudar justamente a la maduración folicular, a que los folículos se maduren, ¿no? Y bueno, LH es sobre todo en la ovulación, ¿no? Para que este folículo maduro ya como tal expulse a un ovocito secundario y pueda ser fertilizado. Ya. Entonces, ahora vamos a entrar a esto que es la maduración folicular, donde vamos a conocer estos folículos. Los folículos vamos a ver que son como que estructuras que van a proteger a un ovocito, ¿ya? Entonces, en un ovario vamos a tener esto. Primero, vamos a tener un folículo primordial, luego un primario, luego un secundario. Posteriormente un terciario, también se conoce como folículo de Graf, más folículo de Grafo también, ya este es el maduro, el que justamente va a, digamos, reventar, por decirlo así, y va a liberar un ovocito secundario. Y luego vamos a tener ya al cuerpo lúteo y al cuerpo albicans, ¿ya? Entonces, aquí vamos a iniciar con esta parte de aquí, que es un folículo primordial o primario. No, primordial, mejor dicho, no primario, primordial. Ya, entonces aquí en un folículo primordial lo único que vamos a tener va a ser un ovocito primario y vamos a ver que está rodeado justamente por células epiteliales que son planas, ¿ya? Entonces esto se conoce como folículo primordial. El ovocito primario con una capita, una capa que lo recubre, por decirlo así, de células epiteliales planas. Entonces aquí es importante también que se recuerden qué tipo de célula es, ¿ya? Entonces, en el primordial tenemos una capa de células planas, ¿ya? Epiteliales planas, o sea, es una capa delgada. Ahora, luego, posteriormente, este folículo primario va a madurar, ¿ya? A lo que va a ser bueno, el primordial, mejor dicho, va a madurar a un primario, ¿ya? Que en sí ya va a ser esto de acá, ¿ya? Estos dos. Estos dos se conocen como folículo primario, estos dos, ¿ya? Vamos a tener dentro de este primario a un folículo laminar y otro que es multilaminar. ¿Ya? Entonces, estos dos vamos a ver que justamente tienen al ovocito y ya tienen una capa de células cuboides, bueno, cúbicas, una sola capa, ese es el laminar, y ya es multilaminar cuando tiene más capas de células cúbicas, ¿ya? Ahí en esa parte. Luego pasamos al folículo terciario o de Graf. Este ya es muy maduro y vamos a ver que justamente como que, ¿qué diferencia esto? A pesar de que, bueno, aparte de que tiene todas estas células aquí, que bueno, que son cúbicas, es multilaminar. Tiene una teca interna y una teca externa, ¿ya? Bueno, aquí justo dice teca interna y teca externa, que es la parte ya amarilla que ven ahí. Y aparte de eso tiene un antro, que es como un vacío, por decirlo así, ¿ya? Un tipo vacío. Y bueno, encima de este ovocito ya vemos que las células de esta primera capa como que están, bueno, protegiendo ya, o están como que sobre el ovocito, ¿no? Ahora, es también importante que sepan que dentro ya del folículo primario va a aparecer una estructura importante, que es la zona pelúcida, ¿ya? Aquí es justamente cuando inicia esta zona pelúcida. Y ahorita vamos a ver más o menos de qué trata, ¿ya? Bueno, me voy a poner un poquito porque creo que ya nos hemos demorado bastante. Ya, bueno, tenemos justamente esto que les decía, el folículo terciario. Luego está el cuerpo lúteo, que ya posteriormente a que se ha expulsado este ovocito, salió y se convierte ahora todo este folículo en un cuerpo lúteo. Luego en un cuerpo albicans. Estas dos estructuras, más que todo, van a ser como que cicatrices, por decirlo así. Se van a observar en un óvulo como, bueno, mejor dicho, en un ovario, mejor dicho, como un cicatrices, ya, como costras. Entonces, aquí lo que les vine a decir también es sobre la reserva, ovárica, ya. Esta reserva ovárica, vamos a, como les decía, al momento de nacer, vamos a tener folículos, primordiales, ¿no? En el nacimiento se tienen cierto número de folículos primordiales que luego en la pubertad, como se reactiva la ovogénesis, van a empezar a producirse ya folículos antrales o, bueno, aquí de Graf, terciarios también. Entonces va a empezar justamente lo que es el ciclo menstrual y todo, ¿no? Y bueno, como les dije, va a seguir así, van a ir, digamos, agotando esta cantidad de folículos que se tiene desde un principio. Se van agotando y en la parte de la menopausia, digamos, ya ocurre cuando la reserva ovárica, justamente la reserva de ovocitos es nula, o sea, ya no hay nada, ¿ok?
Entonces pasamos a este ciclo uterino, que ya, esto es más sobre todo vamos a tomar en cuenta la parte de la fase proliferativa y secretora, ¿ya? También pueden guiarse si quieren, de la parte de los días acá. Si quieren se pueden guiar, ¿ya? Bueno, pero primero, importante decir que el útero va a estar formado por varias capas, ¿no? Que ya lo vamos a ver ahorita, pero ya, más adelante, ¿ya? Pero para hacerlo rápido, va a tener varias capas, nos vamos a centrar en una que es el endometrio, ¿ya? Entonces, dentro de este endometrio, justamente les decía que aquí es donde o va a ocurrir justamente la implantación. Entonces, bueno, empezamos con la primera fase que es la proliferativa, que justamente cuando va a haber este desencadenamiento de estrógeno, el útero tiene ciertas glándulas que vamos a verlas simplemente como glándulas así, como que como en un tubo, ¿ya? Más o menos como lo vemos en esta imagen de aquí. Este es un corte ya histológico. Ven que las glándulas uterinas son como simplemente así, medias rectas, ¿no? Entonces, aquí es simplemente cuando vamos a ver un pico de estrógeno, aquí. En esta fase folicular hay digamos, un pico de estrógeno que va a estimular justamente el crecimiento de folículos y también a la regeneración del endometrio, ¿ya? Regeneración, solamente eso, regeneración, ¿ya? Entonces, ya después de que ocurre la ovulación, se va a iniciar la, segunda fase en el ciclo uterino, que es la secretora, ¿ya? Esta fase secretora vamos a ver que va a estar, digamos, más regida o donde va a haber un pico más de progesterona ya también. Y esta progesterona justamente va a hacer que el endometrio se engruese y las glándulas uterinas se conviertan en cosas, digamos, en unas glándulas más tortuosas, o sea, como ondulatorias. Si se dan cuenta aquí, bastante ondulatorias y más vascularizada también la zona, ¿ya? Ahora, justamente, si no va a haber una fecundación, bueno, estos niveles hormonales primero van a caer y posteriormente todo este endometrio se va a desprender del útero y va a iniciar lo que es la menstruación, ¿ya? En la fase menstrual ya como vemos está cayendo todo este endometrio que se ha formado y también hay bastante como que sangre, ¿no? Porque se están cayendo o se está desprendiendo justamente esta capa y como vemos, les dije que es bastante vascularizada, ¿no? Al momento en el que al momento de esta fase secretora, uno es bastante vascularizada y tiene estas glándulas tortuosas que van a secretar glucógeno para poder alimentar hacia el futuro embrión si es que ocurre una fecundación. Ahora, en esta primera semana de desarrollo vamos a iniciar como, bueno, muy cortito, la ovulación. Tenemos un folículo de Graf, ya les dije que era súper maduro y así, ¿no? Entonces va a liberar un ovocito y este ovocito se va a liberar primero con estas estructuras importantes, que va a ser la corona radiada y también la zona pelúcida, ¿ya? Entonces, el ovocito secundario se libera con estas dos estructuras. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el ovocito secundario está acompañado de un cuerpo polar, que sería nuestro primer cuerpo polar, ¿ya? Entonces, ocurre esta ruptura del folículo de Graf, se libera el ovocito secundario, y obvio que esto dos ocurre por la influencia de la LH y FSH. Ahora, va a ingresar, como les decía aquí, en segunda división meiótica, pero solamente si es que va a haber una fecundación, ¿no? Pero si no se detiene, por el momento, digamos que va a estar en metafase. Ya, ahorita en esta ovulación se encuentra en metafase, ¿ya? Entonces, la zona pelúcida tiene funciones importantes, como van a ser evitar la poliespermia, que es que básicamente un óvulo sea fecundado por más de un espermatozoide, ¿ya? La siguiente función es que justamente va a impedir la fecundación interespecífica, que quiere decir que, digamos, a un óvulo humano le pueda fecundar un óvulo yo qué sé, de un perro, un espermatozoide, digamos, de un perro, ya, un ejemplo. Entonces, por eso es interespecífica. Digamos que solamente de humanos, ¿ya? Luego, manteniendo, también mantener a los blastómeras unidos, ¿no? Ahorita vamos a ver qué son, pero va a ocurrir posterior a la fecundación. Después de fecundación. Y también va a evitar justamente los embarazos ectópicos, que ya muchos sabemos de qué se trata. Y que obviamente no ocurre lo que es el útero, que es el lugar el lugar donde se debe dar donde se debe dar la implantación, ¿ya? Y también obviamente impide el ingreso de anticuerpos. Esto porque vamos a ver que en la parte al inicio en el que ocurre la fecundación y se va a producir posteriormente un embrión, justamente el cuerpo de la madre como que lo va
identificar como extraño. Entonces va justamente el sistema inmune a empezar a trabajar. Es por eso que se impide este ingreso de anticuerpos para que, digamos, no se dañe justamente este producto. Ahora, también vemos que hay un intercambio de nutrientes, para eso también es importante. Ahora, pasamos a esto que es la fecundación. En la fecundación, como les dije, ya es un proceso donde ya el ovocito secundario se va a unir con un espermatozoide, en pocas palabras. Pero vamos a ver que va a ocurrir dentro de una región importante de las trompas de falopio, por eso les dije que era importante esta estructura. Las trompas de falopio, específicamente en la ampolla o también, bueno, en la ampolla, ¿no? En la zona ampular, región ampular o la ampolla, ¿ya? De las trompas de falopio. Entonces, bueno, toda esa es la zona de las trompas de falopio, bueno, de la ampolla, ¿ya? De las trompas de falopio. Esta es la zona, digamos, un poquito más ancha que está dentro justamente de, bueno, dentro de estas trompas de falopio. Entonces, ocurre la ruptura del folículo de Graf, se libera el ovocito, las fimbrias que les mostraba, como que ayudan a que llegue a las trompas de falopio, llegue a la zona ampular o a la ampolla, vienen los espermatozoides y fecundan al óvulo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar dentro de esto? Hay una parte importante que se conoce como la capacitación espermática. Esa capacitación espermática justamente es importante para, como le puede decir su nombre, para los espermatozoides, para que estos espermatozoides, digamos, sean capacitados y tengan justamente esta capacidad de poder fecundar a un óvulo, ¿ya? Entonces, este es, como les dice aquí, un periodo de acondicionamiento. Que obvio, ojo que esto, bueno, tienen que saber que no va a pasar, digamos, dentro de los túbulos seminíferos o dentro de las gónadas masculinas. Va a pasar dentro de lo que es el aparato reproductor femenino, ¿ya? Entonces, una vez que está en contacto con ese aparato reproductor, el espermatozoide es capacitado para poder así, digamos, tanto pasar, ¿ya? Lo que va a ser la corona radiada y también la zona pelúcida, ¿ya? Que sobre todo es la más importante, la zona pelúcida. Estas dos estructuras. Entonces, vemos lo primero que va a ser la llegada del espermatozoide. Luego, la reacción acrosómica, que ahorita vamos a ver de qué trata, atraviesa la zona pelúcida, se fusionan las membranas y luego se fusionan los núcleos. En estos pasitos simples bueno, se trata de esa fecundación, ¿ya? Ahora, en esta capacitación espermática vamos a ver que va a haber justamente un aumento de velocidad, va a ocurrir la reacción acrosómica, eso es importante, y también va a ocurrir una modificación en las proteínas y lípidos, ¿ya? Que obviamente esto justamente es importante porque va a ayudar a que el espermatozoide pase justamente la corona radiada y la zona pelúcida, ¿ya? En la fecundación, como les decía, tenemos también la parte de reacción acrosómica que va a ocurrir sobre todo cuando el espermatozoide ya está en contacto con esta estructura que es la zona pelúcida, ¿ya? Entonces, cuando tienen en contacto con esta zona pelúcida, se van a empezar la liberación de enzimas, como son la hialuronidasa, la acrosina y la tripsina, ¿ya? La hialuronidasa es más importante para la parte de la corona radiada, ¿ya? Es más que todo para erosionar esta parte. Y la acrosina y tripsina ya más para la membrana pelúcida, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre justamente? Este es como que el acrosoma, digamos, antes de activarse esta reacción acrosómica, vamos a tener un acrosoma, digamos, selladito por una membrana acrosómica externa, que es esta de acá, ¿ya? Está selladito, por decirlo así. Y cuando va a entrar en contacto con esta zona pelúcida, se va a estimular, digamos, a esta membrana acrosómica y como que va a empezar a crear poros, si se dan cuenta, como que espacios, por donde van a pasar justamente estas enzimas, ¿ya? Y justamente después de la reacción acrosómica vemos que como que la reserva de estas enzimas se acabó, ¿ya? Y solamente nos queda una membrana acrosómica interna, que igual va a servir para la protección del espermatozoide. Entonces, vemos esta función ahora, fusión de membranas ahora ya como tal. Cuando se ha pasado la parte de la corona radiada, la zona pelúcida, justamente va a haber esta fusión de membranas, tanto del espermatozoide como la de el espermatozoide y óvulo, ¿ya? Entonces, hay una fusión de membranas. Ahora, aquí es donde se va a impedir justamente la poliespermia, porque ya digamos que entró un espermatozoide, ya entró. Entonces se impide la poliespermia y ahí es cuando se va a reiniciar la segunda división meiótica. Eso es importante, ¿ya? O sea que ahora lo que va a pasar es que nos va a dar un óvulo y dos cuerpos polares, ¿ya? Porque el óvulo que teníamos dentro de
bueno, dentro, este óvulo, bueno, el ovocito, mejor dicho, secundario que teníamos se dividió en un óvulo, bueno, en un óvulo, que es este de acá, y un cuerpo polar, ¿ya? Y el cuerpo polar que estaba ahí también se volvió a dividir en dos cuerpos polares. Por lo tanto, tendremos tres cuerpos polares, ¿ya? Es por eso que hay tres cuerpos polares. Ahora, después de lo que va a ocurrir esta fusión de membranas, va a haber una formación de pronúcleos, que es justamente, digamos que un proceso en el que tanto el gameto femenino y masculino van a convertir, bueno, como que van a desaparecer sus membranas nucleares y van a convertirse como que en pronúcleos, ¿ya? Estos dos pronúcleos van a tener justamente, respectivamente, ¿no? El material genético materno y material genético paterno. Luego, el pronúcleo femenino y masculino es importante como que decir que a simple vista, digamos, son indiferenciables, o sea, no se pueden diferenciar. Entonces, aquí también ocurre una parte importante al momento en el que el gameto masculino se convierte en un pronúcleo espermático. La cola que tenía espermatozoides se va a degenerar y simplemente vamos a tener los núcleos, por decirlo así, ya, que luego se van a unir. Aquí es donde ocurre esta parte que es la singamia. Cuando ya estos dos pronúcleos se unen, aquí ya hay una pérdida de membranas, ojo. Estos dos pronúcleos se unen y mezclan, por decirlo así, su material genético. Entonces, posteriormente ya vamos a tener que la posterior célula justamente va a tener tanto el material genético del padre como de la madre, o sea, de ambos progenitores, ¿ya? Y en esta parte de la anfimixis, ya es cuando los pronúcleos ya se han unido y han formado un cigoto. Ay, un cigoto, ¿ya? Que básicamente va a ser el producto de la fecundación. Ya, aquí es el fin de la fecundación y justamente también es el inicio de la bueno, de la primera división mitótica, ¿ya? Entonces, acá tenemos como resultados de la fecundación todo lo que puede ocurrir, ¿no? Va a terminar la segunda división meiótica, como vimos. Ya estamos viendo aquí cómo es que ocurre la segunda división meiótica, ¿no? Que lo va a hacer justamente el ovocito secundario. Luego, está el restablecimiento del número de cromosomas diploides, bueno, diploides, porque, ojo que tienen que saber que justamente al momento de la unión de los pronúcleos, tanto el pronúcleo de la madre y del padre, por ejemplo, se tienen que duplicar, ya, por decirlo así. Cosa que cuando van a tener sus dos células hijas, van a nacer con Ns, ya, o sea, haploides. Ya, esto es importante porque podría pasar los casos, digamos, en el que si digamos no se duplica, digamos que ambos van a tener, bueno, digamos que la célula que va a haber de producto ahí simplemente va a ser un N, ¿ya? Entonces, si solamente tenemos esta célula que va a tener, va a ser, digamos, ay, no sé por qué no pinta, pero ya, vamos a tener esta célula que va a ser haploide, obviamente no va a tener, digamos, suficientes cromosomas, ¿no? Entonces, aquí justamente es donde también puede ocurrir lo que habíamos visto antes, que se conocían como las monosomías. ¿Ok? Que era solamente cuando teníamos, digamos, un par de cromosomas. Mejor dicho, digamos como que la mitad de los cromosomas, no un par, la mitad, ¿ya? Del par de los cromosomas. Entonces, por eso es importante la parte del restablecimiento de números diploides, o sea, que sea un diploide, ¿ya? Entonces, luego la determinación del sexo del individuo, del nuevo individuo, o sea, desde aquí se determina el sexo. Porque ya vamos a ver que, bueno, justamente ya habíamos visto cómo es que se da tanto los cromosomas X y XY, ¿no? Entonces, aquí es justamente donde también se va a dar la determinación del sexo, ¿no? También se van a combinar, como les decía, cromosomas paternos y maternos cuando ocurre justamente la singamia y la iniciación de la segmentación, que ya es este proceso. La primera que vamos a tener va a ser un huevo o cigoto, ¿no? Que va a ser de dos células. Bueno, pero de una célula, mejor dicho, es una sola célula. La segmentación ya va a ocurrir cuando va a haber dos células que ocurren el día 1, luego va a pasar a 4, a 9 y a 16, entre 14 y 16, ya se conoce como lo que es una mórula, ¿ya? Entre 14 y 16. Esto ya va a ocurrir en el tercer día después de la fecundación. Ahora, ya después de este proceso, más o menos al quinto, sexto día, incluso hasta el cuarto ya, vamos a empezar a ver que estas células, obviamente ya como, digamos, número de 58, y empieza a haber una pequeña cavidad acá,
se conoce como blastocisto. Y ya más a detalle, ya más notorio, en el día 5 al 6 ya va a conocerse como blastocisto, ¿ya? Porque tenemos una cavidad que se conoce como blastocele, ¿ya? Y vemos que esta cavidad, ¿no? O sea, cuando hay esa cavidad ya es blastocele. Blastocele y blastocisto. Todo esto ya son blastocisto. Ahora, si se dan cuenta, esta parte de aquí, vemos acá, esto que le está rodeando, es la zona pelúcida, ¿ya? Esta zona pelúcida, ya cuando, digamos, el blastocisto va a terminar como que de formarse y va a posteriormente ya estar listo para la implantación, esta zona pelúcida va a desaparecer, se va a empezar a degenerar, ¿ya? Entonces vemos que un blastocisto ya va a tener entre 50 a 60 blastómeras. Blastómeras son estas cositas de acá. Son como que las células que se están formando después de las divisiones mitóticas que hay. Ahora vamos a tener justamente lo que les dice esta cavidad conocida como blastocele, y ya cuando va a estar en la implantación, ya esto es la implantación, ya se desaparece bueno, en la implantación ocurre este proceso que es la degeneración o desaparición de la membrana pelúcida. Ahora, es importante que sepan que este blastocito tiene trofoblasto y embrioblasto, que ahorita lo vamos a ver. Y la implantación, o ya el proceso en el que se va a formar el blastocisto ya como tal, es en el útero ya. Por eso les dice así. Aquí ya es la formación del blastocisto como tal, ya va a ocurrir más que todo en el útero, ¿ya? Ahora vamos a ver esta parte de transporte súper rápido, que ocurre justamente en las trompas de falopio. Ya, esta es más o menos la medida de las trompas de falopio, tiene un epitelio cilíndrico y bueno, vamos a ver que tiene células secretoras y ciliadas, que justamente van a facilitar el transporte del cigoto. Primero vemos que hay una ovulación, luego la fecundación, luego empiezan las divisiones mitóticas, posteriormente ya eso es segmentación. Y por ejemplo, si se dan cuenta, la parte del estadio de blastocisto ya está ocurriendo en la parte del útero. La mórula más o menos está ya en la entrada del útero, ¿ya? Mórula. Es más o menos en la entrada del útero. Ahora, aquí está ya más a detalle justamente para que lo entiendan mejor las partes, digamos, los, las partes del útero, ¿no? Tenemos al infundíbulo primero, que sería como que esta parte de aquí. La ampolla, que es aquí es donde se da la fecundación, ya, en esta zona de acá, toda esta zona de acá. Vamos a cambiarlo. Ahora, el istmo ya es esta zona de aquí, que es casi ya entrando a la parte del útero, ¿no? El istmo. Y ya, vamos a cambiarle de color acá, el infundíbulo. Ya, para que lo entiendan, la ampolla es donde ocurre la fecundación. Entonces, el cigoto tiene que pasar toda la parte de lo que es el istmo para llegar hasta el útero. Y posteriormente ya se implante, ¿no? Ocurre la implantación. Ahora, aquí les iba a hablar ya sobre las capas del útero, donde tenemos al endometrio, que era el más resaltante, ¿no? Donde va a ocurrir justamente esta implantación, que va a recubrir la pared interna, ¿ya? O sea, el endometrio está aquí. Esta zona de acá es el miometrio y la zona ya más de afuera es el perimetrio, ¿ya? Es la cubierta ya más externa, ¿ya? Ya, esto es el miometrio, la 2, miometrio, ¿ya? Y el perímetro ya es la parte más, como que externa del útero, lo que recubre la parte externa. El miometrio es una capa de músculo liso, es importante. Y bueno, el endometrio es justamente esa partecita interna donde va a ocurrir la implantación del embrión. Ahora, esta implantación es importante porque se va a dar entre el día 6 al 7. Entonces, si ven, el blastocisto se formaba entre el día más o menos, como les dije, 5 o 6. Entonces, ya entre el 6 y 7, cuando el blastocisto ya haya desaparecido esta zona pelúcida, como lo ven aquí, zona pelúcida en degeneración, ya esté totalmente, digamos, libre esta zona pelúcida, se implanta, ¿ya? Ahora tenemos un blastocisto inicial que es justamente más o menos al día 5, 4 por ahí también, donde vamos a ver todavía esta presencia de la membrana pelúcida. Ahora, les había dicho que estaba formado por dos partes importantes, que era el embrioblasto y el trofoblasto, ¿ya? O la también conocida como masa celular externa y el embrioblasto como masa celular interna, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver
que esta primera parte, que es la masa celular interna, es toda esta zona que está aquí. Y la parte bueno, la masa celular externa o el trofoblasto es como que lo rodea, ¿ya? Esta parte de aquí ya que lo rodea. Todo esto ya es el trofoblasto, ¿ya? Entonces vamos a tener que, para la implantación, esta zona que es el embrioblasto, la masa celular interna, o también vamos a conocerla como el polo embrionario. Polo embrionario es la que tienen que estar en contacto con el endometrio, ¿ya? Esto tiene que estar en contacto con el endometrio. Porque si se dan cuenta en la imagen de aquí, por ejemplo, el embrioblasto es el que está apuntando para el endometrio, para que haya una implantación. Ahora, el trofoblasto ya también es el que va a ayudar, digamos, gracias a sus enzimas, como que a erosionar el endometrio y vaya a introducirse, ¿no? Básicamente, es como que introduce dentro de él, ya se introduce. Entonces, el trofoblasto es sobre todo más invasivo, tiene células invasivas, ¿ya? Ahora, esta fase de unión va a estar más compuesta por la posición y la adhesión. La posición cuando ya se está preparando para implantar y la adhesión cuando digamos que ya se pegó. Dentro de estos son importantes estas estructuras que se conocen como pinópodos y también integrinas, ¿ya? Integrinas. Entonces, estas dos partes van a ser las que van a como que ayudar a que el embrión justamente sepa dónde implantarse, ¿no? Dónde empezar a meterse, por decirlo así, ¿ok? Como que lo van fijando en el endometrio. Entonces, como les digo acá, se va a regular justamente por estas dos estructuras, pinópodos e integrinas. Ahora, dentro de esta fase de la unión hay factores importantes para la implantación, como son la ciclooxigenasa 2, el factor de crecimiento epidérmico y el factor inhibidor de la leucemia. El más resaltante que yo considero, lo pueden leer más a detalle esto si quieren, pero el más resaltante es la ciclooxigenasa 2 según yo, porque va a ayudar justamente a la producción de prostaglandinas, ¿ya? Que va a facilitar justamente esta invasión del trofoblasto, para que obviamente, digamos, esta invasión sería ya más la penetración del blastocisto. Ya, entonces, vamos a ver que también estos otros factores van a ayudar a la estimulación del desarrollo del trofoblasto y la diferenciación del blastocisto, que ahorita vamos a ver más sobre esta diferenciación. Y bueno, este factor inhibidor de la leucemia más va a favorecer a la implantación y también a modular la respuesta inmune de la madre, que obvio que ya les dije que es importante para que, digamos, el sistema inmune de la madre no le haga ningún daño, no reaccione contra este embrión en proceso, ¿no? Entonces, aquí tenemos justamente el polo embrionario apuntando para la zona del endometrio y este es el trofoblasto, el que está empezando a invadir el endometrio materno. ¿Ya? Entonces, el embrioblasto es toda esta capa de acá adentro y el trofoblasto es lo que está invadiendo. Ya. La fase de penetración va a estar más regida por esta estructura, bueno, por esta parte que es el trofoblasto, ¿ya? Porque vamos a tener ahora aquí ya una diferenciación, ¿ya? En esta parte de penetración ya hay una diferenciación que les mencionaba aquí, ya, esto, ya, diferenciación del blastocisto. Ya, en esta diferenciación tanto la capa del trofoblasto como el embrioblasto se van a diferenciar. El embrioblasto en epiblasto e hipoblasto y el trofoblasto en citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Ahora, la parte que va a, digamos, ser más invasiva va a ser el sincitiotrofoblasto. Eso siempre acuérdense porque hasta les puede preguntar en el examen, ¿ya? Entonces, el sincitiotrofoblasto es la estructura más invasiva, ¿ya? Es lo que simplemente va a invadir más el endometrio materno o el estroma endometrial. Ahora, estas células son multinucleadas, eso es importante que sepan. Son multinucleadas y justamente van a tener enzimas que ayudan a degradar el endometrio y pueda penetrar mucho más el embrión o el blastocisto, mejor dicho. Ya, ahora, el citotrofoblasto, digamos que son células más mononucleadas pero tiene bastante, digamos, hay bastante mitosis ahí. Entonces, estas células, bueno, que se van a empezar a formar del citotrofoblasto, van a migrar a lo que es el sincitiotrofoblasto como para a posteriormente fusionarse con estas y, digamos, hacer que este sincitiotrofoblasto crezca mucho más, ¿ya? Ahora, el epiblasto y el hipoblasto sobre todo son más como tipo de células, ¿ya? El epiblasto, por ejemplo, va a tener células cilíndricas, y la parte del hipoblasto son más cúbicas.
Ya, entonces en esta imagen, por ejemplo, vemos al sincitio trofoblasto, que es el que está invadiendo más el estroma endometrial o materno. Y aquí vemos la parte ya del citotrofoblasto, que es el que va, digamos, a complementar al sitio trofoblasto. Y esta zona de acá ya, toda esta zona de aquí, ya sería conocida como el embrioblasto y, bueno, diferenciada en zonas ya más específicas como el epiblasto y el hipoblasto, ¿no? Ahora, la zona más exacta, digamos, donde se tiene que implantar el embrión es en la zona posterior del fondo uterino. Esa es como que la zona exacta, ya, cerca de la línea media. Es como que la zona exacta. Y justamente, como les digo, esta parte de la diferenciación del trofoblasto y embrioblasto va a ocurrir aproximadamente en el día 9 a 10, ¿ya? Aquí el embrión ya se va a conocer como bilaminar. Eso es importante que sepan, bilaminar, ¿ya? Y va a poseer dos cavidades importantes, que eso también quiero que sepan, importante. La primera cavidad, si es que les preguntan en el examen, que se va a formar en, digamos, en el embrión, va a ser el blastocele, ¿ya? Esto, lo que les decía esto, blastocele, ¿ya? Y posteriormente ya se van a formar estas otras cavidades, que son la cavidad del blastocisto. Y bueno, el blastocisto, esta parte de la cavidad acá. Ahorita lo vamos a ver, en esta imagen no se ve tan bien, pero ya, en esta se ve mucho mejor. Estas dos que les decía, justamente son la cavidad amniótica y la cavidad exocelómica, ¿ya? O también se le conoce como el saco primitivo, saco vitelino primitivo, ¿ya? También se le conoce así. Listo. Entonces tenemos del día 9 al día 10 esto que ya está ocurriendo. Cuando ya digamos que el embrión se ha implantado mucho más, ya esta fase de penetración está mucho más avanzada. Y en la parte del útero, digamos en la parte del útero ya de la mamá, concentrándonos un poco acá, van a ver de que se va a formar un coágulo de fibrina. Eso es importante que se recuerdan, porque justamente no sé si han escuchado lo que se conoce como sangrado de implantación. Entonces, ocurre justamente cuando este embrión está penetrando justamente em, bueno, el estroma materno, ¿no? El endometrio materno. Y cuando ya está como que entrando bien, va a haber este pequeño sangrado y justamente va a ocurrir este tapón, justamente para que deje sangrar, va a pasar este tapón de fibrina, ¿no? Va a cubrirlo, ¿no? Ese tapón de fibrina. Entonces eso es importante también que se recuerden ese tapón de fibrina. Ahora, como ven, les digo que ya está más implantado en profundidad y en la superficie justamente de este endometrio ya se está observando un coágulo de fibrina. Ahora, aquí se va a empezar a producir entre el día 9 al 10 lo que se conoce como la gonadotropina. Gonado- Gonadotropina coriónica humana. Ya, esta es una hormona muy importante porque los test de embarazo, por ejemplo, se basan en esta hormona para dar positivo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eso es justo lo que se puede identificar en la orina. Es por eso que los test de embarazos, cuando se hacen, cuando al momento en que sale positivo, es porque justamente hay presencia de esta gonadotropina coriónica humana, que lo va a secretar lo que es el sincitio trofoblasto. Ya, este sincitio trofoblasto lo está secretando porque esta gonadotropina coriónica, aparte de que, digamos, pueda darnos un indicio de que hay un embarazo, también nos va a ayudar a que el cuerpo lúteo siga secretando lo que es progesterona, ¿ya? ¿Ya? Y esta progesterona es importante porque les dije que mientras haya progesterona, este endometrio en fase secretora va a seguir. O sea, va a seguir, digamos, ayudando a que este embrión se siga, digamos, siga avanzando, ¿no? Siga madurando, ¿no? Entonces, es muy importante esta enzima de la progesterona. Porque, por ejemplo, cuando el cuerpo lúteo se va a degenerar muy rápido o cuando no va a haber progesterona, lo que va a ocurrir es que obviamente el útero o el endometrio ya no va a estar, digamos, acondicionado para un embarazo, ¿no? Y justamente puede ocurrir lo que son los abortos. Ahora, esta progesterona o el cuerpo lúteo está encargado de secretar esta progesterona justamente aproximadamente 3 meses, ¿ya? Aproximadamente 12 semanas, 3 meses.
qué es lo que dura, digamos, el cuerpo lúteo para secretar esta progesterona y que el cuerpo lúteo, bueno, que este endometrio se mantenga. Entonces, no sé si por eso han escuchado de repente que durante los 3 meses es aproximadamente lo que puede ser que ocurra, o sea, hay un riesgo de abortos, ¿no? En los 3 meses. Justamente un poco por esta razón de aquí, ¿ya? Por el cuerpo lúteo, ¿ya? Bueno, hasta aquí tienen alguna pregunta de repente. Voy a borrar esta parte de aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O está todo claro? Todo claro. Ya chicos. Entonces siempre recuérdense esa parte de la progesterona, es muy importante. Las hormonas, sobre todo. Y esta que les decía que era la gonadotropina coriánica. Gonadotropina, ¿no? Coriánica, ¿ya? Ahora, dentro de esto, vamos a ver ya que está ocurriendo el periodo lacunar, ¿ya? Este periodo lacunar es importante porque, como su nombre lo dice un poco, van a empezarse a formar como que lagunas, ¿ya? Estas lagunitas que ven aquí, esas lagunas trofoblásticas, que las va a hacer el sincitio trofoblasto. Al momento de estar invadiendo el endometrio, se van a formar estas lagunitas que posteriormente se van a llenar ya de sangre materna y puedan alimentar o, digamos, también cumplir las funciones básicas que tiene el embrión. ¿Ya? Entonces aquí se están formando esas lagunas trofoblásticas que luego ya posteriormente les dije que se van a llenar de sangre materna y se van a convertir en sinusoides. Lagunas trofoblásticas, ¿ya? Por eso es el periodo lacunar. Ahora, la desvisualización del estroma endometrial ya también es un proceso justamente influenciado mucho por esta progesterona, porque ya lo vamos a ver más adelante, de repente en la parte de placenta. Pero recuérdense mucho esto, que justamente este estroma endometrial, por decirlo así, se va a degenerar en 3 capas que van a ser las deciduas. Está, por ejemplo, la basal. Ya lo vamos a ver ahorita más adelante, pero hay, por ejemplo, ahorita me recuerdo más sobre todo la basal, ¿ya? Se me olvidaron las demás, pero ahorita me acuerdo más de la basal. Pero son 3 tipos de deciduas, ¿ya? Por eso se le conoce como desidualización del estroma, porque este estroma endometrial como que se va a convertir ahora en deciduas. 3 tipos de deciduas, ¿ya? Son 3. Ahorita me acuerdo solo de la basal, pero ya, más adelante lo vamos a ver igual. Entonces, como les decía, las cavidades importantes que ya se habían formado, eso tampoco se olviden, son la cavidad amniótica y la cavidad exocelómica, o también la que se conoce como saco primitivo, saco vitelino primitivo. Ya, saco vitelino primitivo. Ya, ahora aquí también vemos esto, como les dije, para resumir nada más, las lagunas trofoblásticas. Y en el día 11 al 12 aproximadamente, se va a dar este proceso de, bueno, ya más, la penetración ya está mucho más avanzada. Y por ejemplo, coágulo de fibrina todavía está un poco presente, ¿no? Ahora, el sincitio trofoblasto, ya aquí lo más importante y resaltante que ocurre en estos días, el sincitio trofoblasto va a erosionar los capilares, ¿ya? Maternos. Entonces, estas lagunitas que había, ahora van a convertirse en lo que son sinusoides, que van a estar justamente con sangre materna. Bueno, desde ahora decirles que es curioso, pero lo vamos a ver de repente en la siguiente clase, pero tanto sangre materna como la de fetal, o sea, la del embrión, nunca se van a mezclar. Embrión, ya, esto nunca se mezcla, o sea, siempre van a estar por separado, a pesar de que hay un intercambio entre estas dos, ¿ya? Nunca se mezclan, ojo. Eso sí les van a repetir mucho. No se mezclan. La sangre materna y del embrión nunca se van a mezclar. Ya, entonces, a partir ahora del mesodermo, ahora van a diferenciarse como que un poco más, bueno, estas células, y va a haber una muy importante, una capa importante, que es el mesodermo extraembrionario. Eso sí lo vamos a ver más a detalle en la siguiente clase. Pero este mesodermo extraembrionario va a ayudar a la formación de un pedículo, ya que justamente posteriormente va a convertirse en lo que es el cordón umbilical, pero este pedículo va a ayudar a la fijación entre el embrión con el útero, ¿ya? O sea, va a conectarlo, ambos, embrión y útero. Esto posteriormente, este pedículo se convierte en cordón umbilical. Esto ya cuando van a pasar por él, digamos, las venas, bueno, la vena y las 2 arterias, ¿ya? Que lo vamos a ver también en la parte de placenta.
Ahora, la fase de penetración ya también, bueno, esta fase de penetración seguimos todavía, esto ya es más o menos en el día 14. Va a empezarse como que un poco ya la circulación uteroplacentaria, donde justamente esto es importante para el intercambio tanto de oxígeno como de nutrientes entre la mamá y el embrión, ¿ya? Aquí van a empezar a formarse ya lo que son las vellosidades primarias, ¿ya? Que posteriormente se van a convertir en secundarias y luego en terciarias, ¿ya? Ahora aquí también es recalcar importante que la introducción al endometrio ya está completa. O sea, en la segunda semana más o menos, ya se está completando. Se me olvidaba decirles que más o menos a ver, la primera semana ha terminado más o menos cuando este embrioblasto, este blastocisto, mejor dicho, blastocisto, ya ha estado penetrando en lo que es el endometrio, ¿no? Y la segunda semana, ya estamos tocando con un poco de segunda semana, ya está empezando justamente cuando ya está, digamos, casi dentro del endometrio, ¿ya? Cuando ya está viendo justamente la producción también de gonadotropina coriónica, ¿ya? Entonces, estamos en esta parte de la penetración ya está completa en el día 14, o sea, en la segunda semana ya el embrión está completamente introducido donde debe estar y van a empezar a formarse lo que son las vellosidades primarias, ¿ya? Ahora, este es el pedículo que les estaba comentando, el pedículo de fijación, ¿ya? Y aquí hay dos cavidades también importantes, que era la cavidad amniótica, que es esta de acá, y el saco vitelino, que es este de acá, estas dos cavidades del embrión. Ahora vamos a ver vamos a ver las vellosidades. Tenemos a la vellosidad coriónica primaria, que está compuesta por simplemente sincitio trofoblasto y citotrofoblasto. Estas dos partes, ¿ya? Esta vellosidad coriónica es como un corte que ha habido aquí, ¿ya? Esa es una vellosidad coriónica primaria. Ahora, cordiales, ¿qué decía coriónicas? Ya, cordiales, perdón, cordiales. Vellosidades cordiales. La primaria es la que les decía sitio trofoblasto con citotrofoblasto. Y la secundaria ya está compuesta ya también por sincitio trofoblasto, citotrofoblasto y mesodermo, ¿ya? Este mesodermo es el extraembrionario, ¿ya? Ahora aquí más o menos lo ven más a detalle, digamos que son cortes, como que así, cortes como les muestro acá, para que se ubiquen, porque a veces un poco no lo entiendes bien los cortes, ¿ya? Entonces, el primer corte es ese de acá, una vellosidad, más o menos así es una vellosidad, le están cortando así, ¿ya? Entonces, en la terciaria ya también vamos a ver que hay pequeñas lagunitas de sangre, o sea, capilares venosos, y esto también se le conoce como capilar velloso. La terciaria ya está más compuesta por los capilares, el mesodermo, el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. Entonces, esto es como una diferencia entre estas tres vellosidades. Ahora, alrededor de la tercera semana ya vamos a ver presencia de vellosidades terciarias y bueno, vamos a ver que ya hay muy pocas de las primarias, o sea, como que de las primarias se van a ir convirtiendo en terciarias. Y a la tercera semana ya vemos más presencia de estas, ¿ya? Bueno, ya aquí terminamos todo. Bueno, este es el pretest, ahora nos toca el pretest, ¿ya? Voy a dejar de compartirles ahora sí. ¿Tienen alguna duda, chicos, o todo claro? Chicos, ¿tienen alguna duda o todo claro? Todo claro.